Yahvé, Jehová, no son dos nombres diferentes. La pronunciación es la que difiere. Las versiones católicas dicen Yahvé. La versión que nosotros utilizamos comúnmente, la Reina Valera, dice Jehová. Ese es el nombre de Dios, tal como se nos presenta a nosotros en el Antiguo Testamento. Su pronunciación exacta es desconocida. Por eso la variación entre la Reina Valera y la versión católica. Yahvé, Jehová. Pero el tema de esta noche tiene que ver con la pregunta que ustedes ven en la parte inferior de su pantalla. ¿Cuántos? El tema de Dios en la Biblia es un tema fascinante, pero también al mismo tiempo es razón de que muchas personas lleguen a conclusiones totalmente equivocadas respecto de el Dios que menciona la Biblia. El Señor Jesús en su ministerio dijo lo siguiente en Juan capítulo 5, versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y cuando el Señor Jesús estaba hablando de que a Él hay que honrarlo, ¿cómo se honra al Padre? Nos estaba diciendo que debe ser de la misma manera, en igualdad de condiciones, porque la palabra como viene de este término griego que nos dice el diccionario que significa acorde como, exactamente como, así como. Jesús entonces está diciendo en este texto que Él es merecedor de la misma honra que el hombre le dé al Padre. Y quien no lo haga, de ninguna manera cualquier honra que le dé al Padre, Él la aceptará. Por eso fue claro en decir, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. Exactamente como se honra al Padre. En unas clases de las primeras que nosotros tuvimos cuando iniciamos esta serie de la deidad, vimos la igualdad que hay entre lo que se dice de Jehová en el Antiguo Testamento y que eso mismo que se dice de él se le aplica y se le atribuye a nuestro Señor Jesucristo. En Éxodo 3:14, cuando Dios habla con Moisés, cuando se le aparece en la zarza ardiendo y le da la comisión de ser el caudillo, el que va a liberar al pueblo de la esclavitud, le dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, cuando el Señor está hablando con los judíos y habla de Abraham, que Abraham lo vio, que Él existe antes que Abraham, dijo en el verso 58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes de que Abraham llegara a existir, yo existo. Yo soy. En ese mismo capítulo 8, previamente, aquellos que habían estado con el Señor en esa ocasión le habían dicho, ¿quién eres? Dínoslo abiertamente, ¿quién eres? Y él les dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis.
Este solo verso, hermanos, nos está diciendo el Señor Jesús que si no creemos que Él es el que siempre ha existido, que Él es el eterno, no vamos a obtener la salvación. Vamos a morir en nuestros pecados. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, ¿a qué se estaba refiriendo el Señor Jesús con estas palabras? Se estaba refiriendo a cuando Él fuera crucificado, cuando Él fuera levantado en esa cruz, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces ahí ustedes sabrán, ahí sí van a reconocer que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Juan 8. Estamos en este capítulo. Y en el verso 58 leemos, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Los judíos entendieron muy bien lo que Jesús quiso decir cuando declaró, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Tan molestos se sintieron porque Jesús dijo, yo soy, que entonces pensaron en lapidarlo. El texto lo dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió. Hubiera sido la oportunidad para que Jesús, en lugar de esconderse, les dijera, señores, ustedes están equivocados, han malinterpretado mis palabras. Ustedes han entendido algo que yo no quise decir. Pero en lugar de retractarse, el Señor Jesús se escondió y salió del templo. La ley de Moisés ordenaba el apedreamiento, la lapidación por varias cosas. Una, aquellos que evocaban espíritus muertos, aquellos que consultaban a los muertos, aquellos que recurrían a lo oscuro, sufrían la pena de la lapidación. Dos, por blasfemia. Tres, cuando alguien era reconocido como un falso profeta. 4, rebelión de los hijos. 5, por adulterio. Ahora, ¿cuál hubiera sido la razón por la cual ellos entonces iban a apedrear a nuestro Señor Jesús? No porque evocara espíritus muertos, no porque fuera un falso profeta, no porque fuera un hijo rebelde, no porque hubiera cometido adulterio. La única opción que nos queda es por blasfemia. Ellos consideraron que lo que Jesús había dicho de yo soy, antes que Abraham fuese yo soy, ellos lo catalogaron una blasfemia. Por eso lo iban a apedrear. Más adelante, en el capítulo 10, encontramos nosotros esa razón. Dice, empezando en el verso 30, Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Al igual como lo leímos hace un momento y nos retrocedemos, cuando Jesús dijo en el verso 58, antes que Abraham fuese, yo soy, ¿cuál fue la reacción de los judíos que estaban ahí? Tomar piedras para arrojárselas. Y ahora lo encontramos en Juan 10:30 y dice, yo y el Padre uno somos. ¿Cómo reaccionaron los que estaban escuchándole? Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos,
sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Vemos entonces, hermanos, que la razón por la cual lo iban a apedrear en el capítulo 8 es la misma razón por la cual lo van a apedrear aquí en el capítulo 10, porque él se está haciendo igual al Padre. Está diciendo que él tiene la misma naturaleza que el Padre, que él es divino, que él es Dios al igual que el Padre. Y recordemos como empezamos leyendo en el capítulo 5, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Volviendo, hermanos, a esta igualdad que nos muestra las escrituras entre Jehová y Jesús. Isaías capítulo 8 dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad. ¿A quién? A Jehová. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él, Jehová de los ejércitos, será por santuario, pero a las dos casas de Israel será, él será. ¿Quién? Jehová de los ejércitos. Será por santuario, pero a las dos casas de Israel, ese Jehová de los ejércitos del cual habla en el verso 13, será por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Esto es lo que Jehová de los ejércitos iba a hacer para el pueblo judío. A las dos casas de Israel. Cuando habla de las dos casas de Israel, se está refiriendo a las dos naciones. El pueblo se había dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, dos casas. Y dice aquí el profeta que Jehová de los ejércitos, para el reino de Israel y para el reino de Judá, para el reino del norte y para el reino del sur, sería piedra para tropezar y tropezadero para caer. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, cuán interesante es leer en la primera carta de Pedro esta sección del capítulo 2 en donde el apóstol hace referencia a esto que acabamos de leer en Isaías. Y lo más interesante aún es que lo aplica a una persona en particular. Dice el verso 7: para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Sabe usted de quién habla? ¿De quién es ese que se convirtió en la cabeza del ángulo? Si usted devuelve la lectura, hermanos, en el contexto de mi primera de Pedro 2, sabe la respuesta, sabe que se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Para vosotros, pueblos que creéis, Él es precioso. Jesús, el Hijo de Dios. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, Jesús, el Hijo de Dios, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y seguimos. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Qué había dicho Isaías? Pedro está citando aquí en el verso 8 lo que había dicho Isaías en el capítulo 8. Ese Jehová de los ejércitos que se convertiría en piedra para tropezar y en tropezadero para caer a las dos casas de Israel, se había convertido en lo que el profeta había dicho. Y aquí tenemos al apóstol Pedro citando como cumplida esa profecía de Isaías. Para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon
ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Quién era ese Jehová del cual estaba hablando Isaías en el capítulo 8? Aquel que fue desechado por los edificadores y se convirtió en la cabeza del ángulo. Jesús, el Hijo de Dios. El capítulo 40 del mismo libro de Isaías habla de un hombre que iba a venir en el futuro a preparar el camino de Jehová. El verso dice de esta manera: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Qué iba a proclamar ese vocero? Que el pueblo debía prepararse, preparar el camino a Jehová, a nuestro Dios. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos dice el Evangelio en el capítulo 3 de Juan. Y vinieron a Juan y le dijeron. Cuando habla aquí de vinieron a Juan, se está refiriendo a Juan el Bautista. Y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. Y todos vienen a él. Se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Le dicen a Juan el Bautista, a sus discípulos: el que estaba contigo al otro lado del Jordán está bautizando, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. ¿Qué había dicho la profecía? Que alguien vendría a prepararle el camino a Jehová. Y nos dice Juan que ese Jehová era el Cristo, aquel por el cual fue enviado delante de él. Isaías 44, versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y oh maravilla de la sabiduría, porque nos dice en Apocalipsis 1, versículo 18, cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Qué había dicho Isaías? Había dicho que Jehová es el primero y el último. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y aquí tenemos a Juan en Apocalipsis diciendo: aquel que yo he visto puso su diestra sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Pero mejor aún lo que dice el verso 18. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién es este primero y último del cual leemos en Apocalipsis 1? Sabemos muy bien que es el Señor Jesús, pero al mismo tiempo nos está mostrando que Él es ese Jehová del cual escribió Isaías en el capítulo 44, versículo 6, cuando ese Jehová habló y dijo: yo soy el primero y yo soy el postrero. Y lo encontramos aquí en Apocalipsis 1, hablando las mismas palabras, ya no a la misma persona. En Isaías lo dijo a Isaías, en Apocalipsis lo dijo fue a Juan. Y en el capítulo 2, vuelve y repite. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna:
el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y en el capítulo 22, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y nos dice aún más, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios y los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. ¿Quién es este alfa y omega, este principio y fin, este que es el primero y el último? Él mismo se presenta, verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel. Este Jesús es el que habló en Isaías 44. Yo soy el primero y yo soy el posterior. Otro profeta del Antiguo Testamento que habla de Jehová fue Joel. Y en el capítulo 2 de su libro escribió, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo cita estas palabras de Joel. ¿Y qué dijo? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y dando un brinquito al verso 13, añade, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Quién es este Señor del verso 13? Aquel que según el verso 9 nosotros debemos confesar que es el Señor, Jesús. Pero Pablo, cuando dice las palabras del versículo 13, cita las palabras de Joel. Joel habló de Jehová. Pablo dice Señor. ¿Quién es el Señor de Romanos 9:13? Es el Señor del versículo 9, Jesús. ¿Quién es el Señor del versículo 13? El Jehová del cual habló el profeta Joel. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Las mismas palabras que mencionó el apóstol Pablo en Romanos 10:13. Deuteronomio 6:4. Ya nosotros hemos hablado de este verso en lecciones anteriores, pero recordémoslo. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este es uno de los pasajes favoritos de los judíos, de los testigos de Jehová, de los pentecostales unitarios y algunos otros grupos religiosos. Y la opinión de ellos es que este pasaje enseña que Dios es un ser único y solitario. Pero la verdad es que este pasaje enseña todo lo contrario. Quiero que lo examinemos nuevamente. Algunos de ustedes van a recordarse de algunas de las cosas a medida que las mencionemos ahora, porque ya las estudiamos previamente. Primero que todo, hermanos, hay pasajes donde la palabra Jehová se aplica a más de una persona, a más de un ser individual. En un momento vamos a mirar esta parte en particular, pero tenga presente, vamos a ver una serie de pasajes en un rato donde la palabra Jehová se aplica a más de una persona. Segundo, vemos nosotros que la palabra Dios, oye Israel, Jehová nuestro Dios. Recuerden que la palabra Dios viene de esta palabra hebrea, Elohim. Y nos dice el diccionario de las palabras hebreas y arameas que significa lo siguiente: plural. Dioses en el sentido ordinario.
pero específicamente que se usa en plural, así específicamente con el artículo del Dios Supremo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios. Es plural. Dioses. Ahora, el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, cita de la siguiente manera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí la palabra Dios es de la misma palabra que aparece en Deuteronomio 6:4. Elohim, plural. Dioses en el sentido ordinario. Señor Matthew Henry, en su comentario sobre Génesis 1:1, dice lo siguiente. El término hebreo es Elohim, que insinúa la pluralidad de personas en la deidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este nombre plural de Dios en hebreo, que habla de Él como de muchos en uno, confirma nuestra fe en la doctrina de la Trinidad, que aunque se insinúa oscuramente en el Antiguo Testamento, está claramente revelada en el Nuevo. Cuando uno continúa la lectura del contexto en Génesis 1, una de las cosas que puede darse cuenta es que eso que acabamos nosotros de leer con respecto al Dios Elohim hebreo plural es corroborado en el mismo capítulo. En el verso 26 dice, entonces dijo Dios. Dios aquí es la misma palabra utilizada en Génesis 1:1, Elohim. Dijo Dios, habló Dios. ¿Y qué dijo Dios? Dijo, hagamos. Dios es plural. Dios no es un ser solitario. No es alguien que está solo. Dios está acompañado por otros que, al igual que Él, poseen su misma naturaleza. Y habló con ellos y les dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Plural. Pronombres plurales. El mismo capítulo 1 nos muestra a nosotros la pluralidad en la divinidad. Dios son varios. Dios no es uno solo. Si Dios fuera un ser solitario, el texto hubiera dicho, entonces dijo Dios, voy a hacer al hombre a mi imagen, conforme a mi semejanza. Pero así no está expresado el texto. Y en el capítulo 3 volvemos y encontramos nosotros el pronombre plural. Y dice, y dijo Jehová Dios. Dios es la misma palabra de Génesis 1:1. Elohim, la misma palabra de Deuteronomio 6:4. Plural. ¿Y qué dijo Jehová Dios? He aquí el hombre es como uno de nosotros. La Biblia, hermanos, cuando dejamos que ella hable, cuando ponemos a un lado, dejamos a un lado nuestras ideas preconcebidas y dejamos que ella sola se exponga, simple y sencillamente nos muestra la verdad con respecto a la divinidad. Volviendo al texto de Deuteronomio, es interesante algo que nosotros ya hemos estudiado en lecciones anteriores. La palabra uno, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es un término particular que no significa un singular absoluto, sino un singular unido. O por decirlo en otras palabras,
un uno plural, no un uno singular. Y lo encontramos nosotros ahí en Génesis 1. Génesis 1:5 dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Aquí la palabra un es la misma palabra para uno en Deuteronomio 6:4. Encontramos nosotros la misma palabra en Génesis 2. Verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Se necesitaron la tarde y la mañana para hacer un día. Y se necesitaron un hombre y una mujer que se unieran para que se convirtieran en una carne. Un uno plural, no un uno singular. Por eso, hermanos, lo que nosotros encontramos en Deuteronomio 6:4 es la declaración de que Jehová, nuestro Dios, que es plural, Jehová es una unidad de varios. No nos dice aquí cuántos, eso ya se nos revela, es en el Nuevo Testamento. Jehová uno es. Existen numerosos nombres aplicados a los tres seres de la deidad colectivamente. Pero quiero que le prestemos atención, y sí los invito ahora, hermanos, a que abran bien sus ojos, estén concentrados en lo que vamos a considerar a continuación. El Antiguo Testamento describe a un Jehová enviando a otro Jehová para hacer algo. Isaías 44:6. Quiero que lean conmigo mentalmente y se den cuenta de lo siguiente. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Aquí se nos habla de un Jehová y luego se nos habla de un segundo Jehová. Varios Jehovás. Sí, Deuteronomio 6:4 dice Jehová uno es. Sí, pero ese uno es un uno plural, porque hay varios que forman ese Jehová en las Escrituras. Este uno es un uno de unidad. Y vemos aquí en Isaías 44:6 que se nos habla de dos Jehovás. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Teniendo presente lo que acabamos de leer en Isaías 44, vamos a observar una serie de pasajes que nos muestran a nosotros que la Biblia habla de varios Jehovás. No habla de un solo Jehová, habla de varios Jehovás. Isaías 48. Quiero que esté atento, hermanos, para que pueda usted percatarse de lo que estoy exponiendo en este momento. Versículo 12. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. ¿Qué dijo? Yo el primero, yo también el postrero. ¿Quién dijo eso? Jehová. Como lo dice Isaías 44:6. Yo soy el primero y yo soy el postrero. El que está hablando aquí en Isaías 48:12 es Jehová. Y sigue diciendo, mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo,
comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Verso 12. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Ya sabemos quién es él. ¿Quién está hablando ahí en el verso 12? Está hablando Jehová. ¿Y cómo concluye en el verso 16? Dice ese que es el primero y el postrero, que a él lo enviaron. ¿Y quién lo envió? Verso 16. Me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Si usted, hermano, se da cuenta, aquí están mencionados los tres miembros de la divinidad. Jesús, el primero y el postrero, que fue enviado por Jehová el Señor, el Padre, y su Espíritu, el Espíritu Santo. Pero el énfasis mío en este momento es que nos demos cuenta de que aquí hay un Jehová enviado por otro Jehová. El primero, que dice el verso 12, se refiere a aquel que es declarado como el primero y el postrero. Ese es un Jehová. Y luego ese Jehová fue enviado por otro Jehová, Jehová el Señor, que lo declara el versículo 16. Sí, el texto dice, Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero ese uno es un uno plural. Jehová no es un ser solitario. Jehová es una unidad, que es lo que está diciendo ahí. Jehová es una unidad de varios. Génesis 19. Usted recordará ese evento, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios está hablando con Abraham. Y después de que él ha intercedido por el pueblo de Sodoma y de Gomorra, la Biblia nos dice que finalmente Dios trajo juicio sobre ese lugar. ¿Y qué declara el verso 24? Entonces Jehová, uno, hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿De cuántos Jehovás nos está hablando aquí el versículo 24? De dos. El que hizo llover de parte de uno que está en los cielos. Dos Jehovás. Zacarías capítulo 2, versículo 8. Una vez más los invito, hermanos, a que se enfoquen en lo que vamos a leer a continuación. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Uno. Aquí ya se nos menciona un Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará él. Aquí dice Jehová que alguien lo va a enviar. ¿Quién lo va a enviar? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron. Porque el que os toca a la niña de su ojo. Y en el verso 9 nos dice quién lo va a enviar. Recuerden, ya se nos ha mencionado, empezando el verso, de un Jehová, el que habla, Jehová de los ejércitos. Y dice
me van a enviar, tras la gloria me enviará él. ¿Quién lo va a enviar? Verso 9, porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Ese es el que lo enviaría, del que ha declarado en el verso 8. Tras la gloria me enviará él. Jehová de los ejércitos me envió. Ese es un segundo Jehová. Y continúa la lectura. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado. Dos Jehovás son mencionados aquí en este contexto de Zacarías capítulo 2. Un Jehová enviando a otro Jehová. Jehová el Hijo es enviado por Jehová el Padre. Jehová el Verbo es enviado por Jehová el Padre. Es de lo que estamos leyendo nosotros aquí. Y es más, si usted le presta atención, y no voy a entrar en detalles en este momento, este pasaje está hablando de lo que iba a ocurrir en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2. Verso 11, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo. Y recuerde que en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, habían en Jerusalén judíos de todas las naciones bajo el cielo. Y cuando dice aquí, se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, ese día era el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2. Pero como dije hace un momento, no voy a entrar en detalles respecto de todo lo que dice aquí este texto, esta profecía, porque mi énfasis es en dos Jehovás. Un Jehová enviando a otro Jehová. Y antes de terminar la lección, el Espíritu Santo también es Jehová. Dos textos del Antiguo Testamento. El primero, Isaías 6. En este texto encontramos nosotros a el profeta habiendo visto la gloria de Dios. Y cuando continúa la lectura en el contexto, llegamos al verso 8 donde dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Esta es una profecía que cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento y específicamente al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28, tenemos al apóstol Pablo hablando en esta ocasión y dice lo siguiente. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. ¿Quién habló según el apóstol Pablo aquí en el verso 25? El Espíritu Santo. ¿Y a quién le habló? Al profeta Isaías, el texto que acabamos de leer. ¿Y qué le dijo? Mire lo que dice Isaías 6. Después dice Isaías, después oí la voz del Señor que decía, pero nos dice Pablo que la voz de ese Señor que le habló a Isaías era ¿quién? El Espíritu Santo. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis
y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Lo mismo de Isaías 6:9. ¿Quién era ese ser, esa persona que habló con Isaías? Pablo nos dice que ese que habló con Isaías era el Espíritu Santo. Sí, hermanos, el Espíritu Santo es Jehová. Y el último pasaje, Jeremías 31. Este es el capítulo que habla de la profecía de que Dios iba a establecer un nuevo pacto. Dice el verso 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. ¿Quién lo dijo? Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Quién pronunció estas palabras? Jehová. Y en Hebreos 9, Hebreos 10, leemos respecto de esto que acabamos de leer en Jeremías 31. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. El escritor de Hebreos dice que el Espíritu Santo dijo algo y dio testimonio. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿Qué dijo? Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿Quién fue el que habló esas palabras según el escritor de Hebreos? El Espíritu Santo. Las mismas palabras de Jeremías 10:33, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Quién las pronunció? Nos dice el escritor de Hebreos que fue el Espíritu Santo. Y pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Quién es este Jehová en Jeremías 31? Nos dice Hebreos 10 que ese Jehová que habló es el Espíritu Santo. Bueno, vamos. Esa es la lección para el día de hoy. Espero que no se hayan desconcentrado, hayan estado atentos a esta exposición. Y una vez más, reafirmemos lo que hemos creído basados en las Escrituras. Dios es un ser plural. Dios es una unidad de varios. Y esos varios son el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y que cuando leemos en Deuteronomio 6:4, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es, ese uno quiere decir que Jehová es una unidad de varios. Como acabamos de ver en el ejercicio de varios Jehovás. Uno enviado por otro o uno haciendo algo que le comisionó el otro.